pastor, ¿y Dios nos ama a pesar de nuestros errores? Y él le responde: Dios te ama como no te amó nadie. San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Claro, Dios te ama. ¿Está seguro lo que dice usted, pastor? Dios me ama, a pesar de que en esta mañana haya matado a 2 personas. Hombre, ¿cómo que has matado a 2 personas? En realidad era para matar a 3, solo que uno se me escapó y ahora me están buscando para poder matarme. Un hombre al cual llamaremos Sebastián estaba sumergido en las profundidades de la adicción a las apuestas. Había temporadas en las cuales le iba bastante bien, había ganado increíbles cantidades de dinero, había ganado carros deportivos, bienes. Sin embargo, llegó un momento donde la mala fortuna comenzó a ser constante en su vida. Llegó a perder todo lo que había ganado. Cuando él perdía, era capaz de poner sobre la mesa facturas, títulos de bienes, con tal de poder seguir jugando e intentando recuperar el dinero que había perdido. Llegó un momento donde se vio tentado a robar el dinero de sus ancianos padres. Él sabía la combinación de la caja fuerte donde se encontraba aquel dinero, hasta que finalmente decidió hacerlo. Por una temporada mejoró su nivel económico, comenzó a subir nuevamente financieramente, hasta que llegó un momento donde nuevamente comenzó a perder, hasta que finalmente ya no tenía ningún bien y sobre todo el dinero que había ganado no le quedaba absolutamente nada. Fue allí que él toma una drástica decisión y por el impulso de poder recuperar, él llega a apostar incluso a su misma esposa y llega a suceder lo que él más temía: él llega a perder. La apuesta consistía en que si él perdía, su esposa tenía que acostarse con 3 rufianes. Él pierde, aquellos 3 hombres van para poder ir a la casa de su esposa. Él en la desesperación llama para poder avisar a su esposa que por favor se escapara lo más pronto. Aquellos hombres comenzaron a buscarle, incluso en el mismo trabajo, a Sebastián, el hombre de nuestra historia, y hicieron un escándalo en la empresa donde él trabajaba, y fue eso que llegó a que llegaran a despedirlo del importante cargo de gerencia que él tenía. Era para que pueda ser llevado también a la cárcel. Si no hubiese sido por algunos amigos que lo salvaron, él hubiese también terminado en una prisión. Y ahí estaba, sumergido en una profundidad de depresión, de tristeza, con la nostalgia de haber perdido todo su dinero y todos los bienes que él tenía. Cuando estaba sumergido en este mundo de la depresión, sin saber qué hacer, es ahí que él decide poder sumergirse, tratar de buscar ayuda, y fue uno de sus familiares, de uno de sus seres más queridos, que decide poder ayudarlo enviándole a un centro de recuperación. Cuando él llega a este centro de recuperación, él no quería hablar con nadie. Sin embargo, un hombre le dice las siguientes palabras: Sebastián, todavía nada está perdido para ti. Todavía tú puedes reconstruir tu vida. Si has perdido tu reputación en el trabajo, si has perdido la confianza de tus seres queridos, aún tú puedes mejorar. Incluso puedes volver a intentar reconquistar a tu esposa. Sin embargo, tienes que hacer algo. Y él responde: ¿y qué tengo que hacer? Y él le dice: tienes que romper tu orgullo, tienes que humillarte, reconocer que has fallado y que necesitas ayuda. Y él dice: pero yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa de ser adicto.
tú sí tienes la culpa, le dice aquel hombre. Y mientras tú no reconozcas que necesitas ayuda, mientras en tu corazón tú sigas pensando de que puedes hacer las cosas solo, de que estás en este lugar, mientras tú no digas estoy aquí porque no puedo controlar mi vida y necesito ayuda, tú no podrás cambiar. ¿Sabes? En la Biblia nosotros encontramos grandes pasajes que animan a aquel que siente que su vida ya no da para más, para aquel que siente que su vida acabó y que ya no hay más esperanza. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, hay una interesante promesa que Dios da para aquellos que sienten que han perdido todo en su vida. Y es un pasaje que mantiene principios que nos ayudan a poder reconstruir nuestra vida, pero siempre y cuando nosotros cumplamos ciertas condiciones. Y este pasaje dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraran y buscaren mi rostro, y se apartaran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. En este pasaje, Dios promete poder restaurar nuestra vida. Él dice: yo sanaré sus tierras, sanaré la condición en la cual tú estás viviendo. Pero para eso Dios pide algunas condiciones. Y la primera condición que Dios pide de ti es poder humillarnos ante Dios. Él dice: si mi pueblo se humillare. Humillarnos a Dios significa decirle: Señor, yo he fallado, yo reconozco que me he equivocado y yo solo no puedo. Necesito de tu ayuda para poder cambiar, necesito de tu fuerza para poder vencer. Y hay una segunda condición, y es apartarnos de nuestros malos caminos, apartarnos de aquellas adicciones, de aquellos caminos que nos conducen y nos apartan de Dios. El texto dice: si mi pueblo buscare mi rostro, orare y se apartare de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré sus tierras, volveré a reconstruir su vida, les daré un nuevo comienzo. Cuando Sebastián, el hombre de nuestra historia, comienza a escuchar de la esperanza que todavía su vida puede volver a ser reconstruida, él comienza a tener esperanza en su vida. Sin embargo, hay algo interesante cuánta gente cree que Dios no puede perdonarlos porque cree que han sido demasiado malos, han ido demasiado lejos de Dios. Había un joven, él era adicto a la pornografía y un día ya no soportaba más y fue allí que él decide poder visitar a un pastor. Y cuando llega este pastor para poder pedirle ayuda, le dice: pastor, todos en la iglesia piensan que soy buena persona, pero sin embargo, por años he intentado liberarme de esta adicción, pero sin embargo no puedo. Cada vez que intento, cada vez que quiero mejorar, prometo a Dios y nada me da resultado. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo liberarme? Por favor, ayúdeme. Y allí aquel pastor le dice estas palabras: ¿tú tienes una Biblia en casa? Sí, yo tengo una Biblia en casa. ¿Tú lees todos los días tu Biblia? Sinceramente, hace mucho tiempo que ya no leo mi Biblia, porque cada vez que intento leer la Biblia, decía él, vienen a mi mente aquellas imágenes sucias, y cuando leo la Biblia, cuando trato de acercarme a ella, me siento tan sucio, me siento tan indigno. ¿Cómo un libro tan sagrado puede merecer ser leído por una persona tan indigna como yo?
Sabes, ese es uno de los grandes errores que a veces cometemos en la vida. Pensamos que Dios no nos puede recibir como estamos. Pensamos que nos hemos ido tan lejos de Dios que Dios jamás podría ayudarnos, podría perdonarnos. Sin embargo, cuanto más caes, con más fuerza e intensidad, tenemos que abrazar la gracia divina. Tal vez en esta hora en tu mente hay dos voces y el enemigo tal vez susurra a tu oído y dice así: tú no eres feliz ni en la iglesia y no eres feliz ni en el mundo. No eres feliz ni en la iglesia ni en el mundo. Un momento estás en la iglesia y luego te vas en el mundo. Un fin de semana te vas a la iglesia y luego vas a alguna discoteca. En la iglesia y en el mundo. ¿Sabes lo que vas a hacer? Mejor de una vez métete allá en el mundo y sé feliz. Pero yo traigo un mensaje de Dios para ti en esta hora. Y el mensaje de Dios para tu vida es: no te apartes de Cristo. Solamente eso, no te apartes de Jesús. Porque para el problema del pecado ya existe una cura. La Biblia dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la cura para el pecado. Es verdad, el pecado ya es un problema grande. Yo no digo que debemos preocuparnos por nuestros pecados, deberíamos hacerlo. Pero sin embargo, por culpa de nuestros pecados no podemos tomar la decisión de alejarnos de Cristo. Porque lejos de Dios nada podemos hacer. Pero mientras, a pesar de tus errores, a pesar de tus caídas, tú insistes en poder buscar a Dios, en poder buscar a Jesús, su gracia cada día te irá restaurando. Y mientras más buscas a Jesús, Dios te irá fortaleciendo, dando esa fuerza, esa fortaleza para poder vencer. La palabra de Dios también menciona, hay un pasaje muy especial en el libro de Proverbios 28, 18, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se apartará de ellos alcanzará misericordia. Debemos apartarnos de nuestros malos caminos, debemos apartarnos de de aquellos caminos que nos alejan de Dios. Cuando Sebastián escuchaba estas palabras, un hombre le aconseja que pueda leer la historia de David, porque tal vez él podía sentirse también identificado con esa historia. Cuando Sebastián, el hombre adicto a las apuestas, escucha hablar de la historia de David, aquel rey importante de Israel, tal vez uno de los reyes más importantes que estuvo el antiguo Israel. Él llega a escuchar cómo aquel rey, respetado por todos, temeroso de Dios, en un momento él comete una locura. Él sube a lo alto de su palacio y desde ahí ve a una hermosa mujer sin ropa bañándose, y él la desea en su corazón, pero esa mujer era esposa de uno de sus amigos, de uno de sus generales que estaban al frente de batalla. Pero sin embargo, el deseo pudo más que la razón y él decide acostarse con esa mujer. Después de quedar embarazada, queriendo solucionar el problema, David, él manda a llamar al esposo de esta mujer, llamado Urías, según la narrativa bíblica. Lo emborracha y le pide que vaya a acostarse con su mujer para que nadie sospechara lo que él había hecho. Sin embargo, más justo era este hombre que David, y él dice: Señor, mi rey, ¿cómo yo podría irme a mi casa a poder dormir con mi esposa cuando allá mis compañeros están luchando, dando su vida para que Israel pueda gozar de paz? Yo no soy digno de poder hacer algo así. Y no pudiendo remediar su problema, David, él decide escribir una carta y le entrega a Urías para que le entregara al capitán que dirigía allí el ejército de Israel. Urías, cuando estaba de regreso, él mismo estaba llevando la carta
donde estaba la sentencia de su muerte. Y cuando miramos para la historia de David, preguntamos, ¿cómo pudo David hacer cosas tan horrendas, tan terribles, y aún así pasar a la historia como un rey ejemplar, como un ejemplo a seguir? ¿Cómo David pudo hacer cosas tan malas, tan terribles, y aún así la Biblia los llama el hombre conforme al corazón de Dios? Y tal vez la respuesta sea de que es verdad, David le falló a Dios, cometió atrocidades. Sin embargo, si la caída de David fue grande, su arrepentimiento lo fue aún más. David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, él reconoce y dice, realmente yo he pecado. Yo he ofendido a Dios. David reconoció, se humilló ante Dios y él dice, Señor, miserable de mí. Él pide disculpas a Dios. Y no hay lugar tan lejos, no hay pecado tan grande del cual Dios no pueda recibirte. Recordemos las tonterías que quizás algunas veces hemos hecho en el pasado. ¿Recuerda usted algunas escenas del pasado que le avergüenzan? A mí sí. Hay cosas que me hubiese gustado que nunca hubiesen sucedido. Pero sin embargo, si David pudo encontrar esperanza y perdón de Dios, entonces también hay esperanza para usted y para mí. Nuestro Dios no es un Dios que está esperando para juzgarnos, es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios de cambios, es un Dios que quiere transformar nuestra vida. Y no importa cuán horrenda, cuán lejos haya sido de Dios, el poder de Dios te cambia, te transforma. Él te puede hacer una nueva persona. Se cuenta en cierta ocasión que se cuenta parte de la biografía de San Agustín, aquel grande teólogo que hizo grandes tratados teológicos. Antes de llegar a aquel hombre consagrado a Dios, antes de llegar a ser San Agustín, se cuenta que él tenía una vida muy perversa, frecuentaba prostíbulos, tenía amigas prostitutas, pero cuando Cristo llegó a su vida, él cambió completamente. En una ocasión, mientras él transitaba por una de las ciudades, por una de las calles de su ciudad, se encuentra con una ex amiga prostituta y no queriendo saber nada de ella, él decide poder ir por el otro lado de la avenida. Sin embargo, aquella mujer la vio y comienza a gritarle y le dice, San Agustín, ¡hey, San Agustín, ¿te recuerdas de mí? Y San Agustín no quería hacerle caso, pero esta mujer insistía y le decía, ¡hey, San Agustín, soy yo! Y San Agustín, sin volverle la mirada y yendo para atrás, él dice, sí, ya lo sé, pero yo ya no soy yo. ¿Sabes? Cuando Cristo llega a nuestra vida, la Biblia dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. La gracia de Dios es más grande que nuestras caídas. La gracia de Dios es más grande que nuestros errores. No hay lugar tan lejos del cual tú hayas sido que Dios no pueda alcanzarte. Y finalmente, el último paso para poder reiniciar nuestra vida, el último paso para poder levantarnos de nuevo y Dios pueda hacer de nosotros nuevas personas, es que debemos aceptar las consecuencias de nuestros actos. Aceptar las consecuencias de nuestros actos. Hay consecuencias que ningún arrepentimiento pueden remediar. Es verdad, Dios perdonó a David. Es verdad, Dios restauró a este rey.
le dio nuevas oportunidades, convirtió la historia de David en un final todavía glorioso para poder recordar, pero las consecuencias de su pecado quedaron. Es verdad, Dios lo perdonó, pero aquel hijo que había tenido con aquella mujer murió. Su familia entró en un complot, en guerra prácticamente por el error. Estaba cosechando las consecuencias de su pecado. Por eso decía, si queremos levantarnos, debemos aceptar las consecuencias de nuestros actos. Debemos aprender a vivir con la realidad. Hay cosas del pasado que jamás podremos cambiar. Es verdad, no podemos cambiar nuestro pasado, pero lo que sí podemos hacer es decidir qué hacer con el resto de nuestra vida a partir de ahora. No sabemos cuánto tiempo de vida nos queda, pero lo que sí podemos decidir es cómo vivir el resto de vida que Dios nos permita estar en esta tierra. Hay una historia de un hombre, de un pastor, y cada vez que venía alguien a pedirle consejos, él le respondía con estas palabras: saldrás de esta, no será sin dolor, no será de un día para otro, pero Dios convertirá este problema para bien. Mientras tanto, mantén la calma y no hagas ninguna tontería. En cierta ocasión, llegó un hombre desesperado, su casa se había incendiado y él le dice: saldrás de esta, no sin dolor, no de un día para otro, pero Dios convertirá este problema en una bendición. Así que mientras tanto, mantén la calma, ten paciencia y no cometas ninguna tontería. A otro momento, nuevamente llegó una mujer que su esposo lo había dejado con 3 hijos y estaba con deudas y no sabía qué hacer. Nuevamente, saldrás de esta, no sin dolor, no de un día para otro. Sin embargo, Dios convertirá tu problema en una oportunidad. Así que, mientras tanto, mantén la calma, ten paciencia y no cometas ninguna tontería. En eso, nuevamente viene otro hombre desesperado y dice: mi único hijo acaba de fallecer. Y él le dice: saldrás de esta, no sin dolor, no de un día para otro, pero Dios usará tu problema y lo va a convertir en una bendición. Pero mientras tanto, mantén la calma, ten paciencia y no cometas ninguna tontería. Sabes, tal vez pueda parecer sarcástico, pero muchas de las veces, en medio de los problemas, nosotros podemos cometer cualquier tontería. Podemos tomar decisiones equivocadas. Un día, este apóstol Judas le falló a Jesús. Un día David también le falló a Dios. Pero ¿por qué Judas decidió suicidarse y por qué David no lo hizo? Y es que Judas no buscó la ayuda de Dios. Quiso resolver sus problemas solos y terminó cometiendo un error. Terminó cometiendo una mala decisión. Sin embargo, David también le falló a Dios, pero él creyó en la esperanza divina del perdón. Él se aferró a la promesa de aquel Dios perdonador, de aquel Dios que es justo, pero que también es paciente, que también es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios, qué bueno saber que nuestro Dios todavía sigue siendo poderoso para hacer maravillas en tu vida. Nada de Dios ha cambiado. Él sigue siendo poderoso como siempre lo es y siempre lo ha sido. Y Él puede en esta oportunidad también transformar tu vida, volver a reconstruirte, darte un nuevo comienzo, darte un nuevo inicio. Pero Él tan solo pide que te humilles,
que reconozcas que solo no puedes, que necesitas la ayuda de Dios. Si mi pueblo buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Es la promesa que Dios te hace. En Colombia hay un pastor que tenía una iglesia, y en la iglesia un día alguien viene a visitarle, y era un hombre que urgentemente quería hablar con él. Y este era un hombre fuerte, tenía algunos tatuajes por la parte de su cuello, un poco mal encarado, con tan solo mirarlo daba un poco de temor. Y él le dice: pastor, yo necesito hablar a solas con usted, por favor ayúdeme, es algo urgente. Y fue allí que el pastor lo recibe y le pide a sus diáconos, a sus sugieres, que por favor estén al tanto. No daba mucha confianza aquel hombre. Fueron a aquella sala, a una sala privada, y lo atiende aquel hombre, y este hombre le hace la siguiente pregunta y le dice así: pastor, ¿Dios perdona todos nuestros pecados? Claro que sí, Dios nos perdona todos nuestros pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pastor, ¿y Dios nos ama a pesar de nuestros errores? Y él le responde: Dios te ama como no te amó nadie. San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Claro, Dios te ama. ¿Está seguro lo que dice usted, pastor? Dios me ama, a pesar de que en esta mañana haya matado a 2 personas. Hombre, ¿cómo que has matado a 2 personas? En realidad era para matar a 3, solo que uno se me escapó y ahora me están buscando para poder matarme. Pero yo ya no quiero esta vida. Lo único que he hecho lejos de Dios es poder destruirme a mí mismo. He cometido errores y nunca he sido feliz lejos de Dios. Noches sin sentido, días vacíos, sin un propósito, de miedo, de la justicia. Pero ya no quiero más. Yo necesito a Jesús. Necesito cambiar. Y fue en ese momento que Dios comenzó a obrar en su corazón. Él se entregó a la justicia, y después de 7 meses de estar allí en la cárcel, él decide poder entregarle su vida a Jesús. Él decide bautizarse. Y aunque hoy tal vez pueda estar en una prisión, sin embargo él dice: yo soy libre, libre de la culpa, libre del temor, libre del miedo. Dios me restauró, Dios me alcanzó. Sinceramente, nunca podremos entender plenamente las dimensiones del amor de Dios, porque cuando nosotros miramos para nuestra vida, solamente vemos defectos de carácter, errores. Nuestra vida lejos de Dios es una condición deplorante, sin sentido, sin esperanza. Mas cuando un día Cristo llega a nuestra vida, cuando le aceptamos a Jesús, Él entra en nuestra vida, perdona nuestros pecados y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Qué maravilloso es Dios, qué maravillosa gracia. Por eso ya no hay excusa que nos separe de Jesús. Hoy es un día de nuevos comienzos, hoy es un día de nuevas oportunidades. Gracias a Dios que no es un ser humano como nosotros. Tal vez las personas ya perdieron la confianza en ti. Tal vez eres un caso perdido para la sociedad. Tal vez puedes ser un caso perdido para la iglesia, pero no para Dios. El Dios de la Biblia es un Dios de segundas oportunidades. Y si vuelves a Él, su gracia, su amor te alcanzará. Y Dios no te está esperando para reprocharte. Dios no te está esperando para juzgarte.
sino que Dios te llama para poder abrazarte, para poder perdonarte, hacerte de nuevo y darte un nuevo comienzo, un nuevo inicio.